9 de la mañana, 29 minutos, momento de darle la bienvenida al presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, a Martín Fernández. Ha sido anunciado que se va a poner en funcionamiento una línea de crédito de tasa cero para aquellas cooperativas afectadas en todo el país por las inundaciones, pero también noticias más recientes como el remate del horno de vidrio que fue adquirido por Venezuela. Son todos temas que conversaremos con Martín. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar con usted. Un gusto recibirlo. Bueno, usted manifestó que le causó sorpresa la adquisición por parte de Venezuela de ese horno. Bueno, sí. Acá mismo en esta mesa hemos estado varias veces hablando de este tema. Durante 3 años que llevó el proceso de primero el intento de refinanciación por parte de Envidrio, luego el proceso de concurso y posterior liquidación. En todo ese proceso, el gobierno venezolano no había aparecido. Nosotros tratábamos aquí con representantes legales de Bandes Venezuela en Uruguay y siempre el objetivo era, y ellos estuvieron siempre de acuerdo, de tratar de mantener la unidad productiva y que, en definitiva, más allá de lo que nosotros teníamos como interés de parte del gobierno de recuperar parte de lo que se había puesto por parte de los uruguayos en Envidrio, además teníamos el objetivo de que se reactivara la industria del vidrio. Hoy tenemos 55.000 kilos de vidrio que se entierran en los vertederos de todo el país y que perfectamente podría ser reciclado y poder ser materia prima para la producción de vidrio en el Uruguay. ¿Al mes? Diario. 55.000 kilos diarios. Estamos hablando de más de 20.000 toneladas al año. Eso, además de que supone, por supuesto, un costo desde el punto de vista de la disposición final de residuos, además podría ser perfectamente reciclable. Y en ese objetivo que nos habíamos planteado, que estaba Bandes Venezuela, se hizo un proceso de llamado a precios, quedó desierto. Tuvimos un par de ofertas para comprar toda la unidad productiva y llevársela, una de Brasil, otra de Egipto, y decidimos entre todos los acreedores esperar a una oportunidad para que se restableciera la industria en Uruguay. Me acuerdo mucho del trabajo que venía haciendo en ese sentido el ex ministro Adrián Peña, para que esto se pusiera también en funcionamiento. Y a partir de ese momento estaban las condiciones dadas para que un grupo inversor uruguayo que compró en su momento las prendas que tenía INACOP, tanto de la línea de producción como el galpón, y también compró parte de la masa concursal en los últimos meses, iba por la compra del horno para poder empezar a producir este año. Ya tenía inclusive avanzado con la Intendencia de Montevideo todos los permisos para poder producir este año y de un momento para otro apareció Benvidrio, que es la empresa estatal venezolana que produce vidrio, que era socio de Envidrio en Uruguay, es parte de Alenvidrio, la empresa concursada y posteriormente liquidada, a comprar ese horno. Además de las dudas de la legitimidad objetiva que pueda tener una parte de la empresa que fue concursada y liquidada y que había dejado 50 millones de dólares de deuda en Uruguay, no solamente a INACOP ni a Bandes, o sea, una cantidad de gente que perdió absolutamente la posibilidad de cobrar, hoy pueda adquirir en un remate parte de esos bienes. Además de la dudosa legitimidad que tienen para hacerlo, nos llamó mucho la atención que la empresa estatal venezolana apareciera ahora prácticamente pretendiendo desmontar el horno, llevárselo y dejarnos sin esa unidad productiva. ¿Pero que hay algo atrás, dicen ustedes? ¿O piensan que puede haber algo atrás? ¿Una determinación política de afectar eventualmente intereses nacionales? No, yo creo que Venezuela tiene sobrados problemas como para ponerse a ver cómo genera inconvenientes en otros países. Pero entonces, ¿por qué le llamó la atención? Me llama la atención porque una parte de la empresa que en realidad fue concursada, liquidada, que no se presentó en ningún momento en estos 3 años, aparezca de un momento para otro. Claramente hay intereses que yo no estoy hablando que sean de todo el gobierno venezolano, pero de quienes por lo pronto están al frente de esa empresa estatal y posiblemente también de quienes en algún momento los acercaron al Uruguay, de que que el horno lo compraran ellos y de alguna manera u otra se desmontara como están pretendiendo hacerlo y llevárselo a Venezuela. Ahora, ¿cómo se dan las circunstancias para que primere de alguna manera a los uruguayos que estaban previendo comprar ese horno? Y bueno, las circunstancias, ¿cómo se da si estaba todo encaminado para que se pudiera adquirir por parte de...? Lo que pasa es que una cosa es la razonabilidad comercial, que es la que lleva a estos inversores uruguayos a ver cuál es el número que me hace viable
el emprendimiento y hasta dónde puedo pagar por el horno a la empresa estatal venezolana. Puso más dinero. Que venía dispuesto a pagar lo que fuera a pagar en el remate. Porque estaban dispuestos a seguir hasta lo que fuera. Entonces, ¿hay intenciones de impugnar ese proceso, esa compra? Bueno, quienes tienen legitimidad para hacerlo, que son los inversores uruguayos, ya lo hicieron. Está en manos de la justicia a ver si efectivamente quienes fueron parte del proceso de una empresa concursada y liquidada pueden adquirir parte de los bienes. Creo que además sería una circunstancia que sentaría un precedente complicado. Que socios de una empresa con deudas millonarias, que sea concursada, liquidada, puedan después ir a comprar parte de los bienes que eran respaldo de esa deuda. Ahí hay un vacío legal, por llamarlo de alguna manera. Lo determinará la justicia, pero a mí por lo pronto me parece que es una situación complicada. Lo mejor que podría pasar es que la justicia termine aceptando este recurso que ha presentado quien queda segundo como oferente para que no se termine llevando el horno a Venezuela o desarmando el horno. Cualquier circunstancia que permita que se pueda reactivar la industria del vidrio en el Uruguay es una buena noticia. Si no sucediera, pasaría a ser algo incobrable como pasó, por ejemplo, con la deuda histórica de Venezuela. Pienso, por ejemplo, en la leche en polvo, en los quesos, que Conaprole hasta hace no mucho seguía reclamando. Y en las cubiertas de Funza, por ejemplo. Por ejemplo, hay 80 también. trabajadores todavía esperando para cobrar $3,5 millones de ¿Podríamos Venezuela. estar ante eso? Ante Bueno, un nuevo caso Funza, ante un nuevo caso quesos Conaprole. De hecho, lo que pasa es que ahí, en algún momento, lo que se aportó como capital por parte del Estado venezolano para Envidrio, que fueron $15 millones, fue reclamado por Bandes como deuda, Sí. en otra circunstancia un poco extraña, que una capitalización después pase a ser deuda, para quien puso la capitalización resulta extraño, y entonces ese acreedor hoy era el Bandes, que era quien debía cobrar. Pero claramente lo que se está discutiendo acá es cuál es el motivo por el cual la empresa estatal venezolana viene a comprar un horno, que nosotros tenemos ya teníamos dos informes de que una vez que un horno que puso en funcionamiento, desmontarlo supone riesgo, por supuesto, de roturas muy grandes, y además trasladarlo y montarlo de vuelta muy oneroso, ¿no? ¿Qué pasa con la industria del vidrio en nuestro país? Como decía Alfredo recién, si no prosperara esta situación eventual que se está manejando, de que, bueno, se vaya para atrás con esta compra desde Venezuela, ¿qué pasa? Bueno, nosotros habíamos apostado a que se reactivara y que se hiciera a través de riesgo privado. Es decir, hay inversores privados que iban a asumir ese riesgo. Hoy accedieron a la compra de toda la línea de producción, que es la que tenía INACOP, que nosotros vendimos ese crédito, parte de la masa concursal. Y bueno, si el horno no está a disposición, serán ellos quienes determinarán si traen un horno nuevo, montan algo más pequeño. ¿Es rentable la industria del vidrio en Uruguay? Bueno, ha habido estudios, y un estudio que hizo la Cámara de Industrias hace un par de años, donde demostraba que era rentable, con algunas cuestiones que tienen que ser acompañadas de decisiones políticas y normativas. ¿Exoneraciones, por ejemplo? No solo exoneraciones, por ejemplo, la posibilidad de que el vidrio que queda en Uruguay no se exporte y pueda ser parte de la materia prima. Entonces, eso, como pasa en otras industrias, puede ayudar a que sea rentable, ¿no? Lo que pasa es que eso sucedió en otro momento y claramente no funcionó. Ahí hubo un tema de mala administración. Lo que ahí hubo un tema de gestión. Fue gestión. Lo que ahí hubo fue un tema de gestión muy grande, donde hubo inversiones importantes para llevar adelante, y claramente la productividad que tenía en vidrio no era acorde con los estándares que se necesitan. Y la cantidad de gente que trabajaba, es decir, había problemas de gestión muy grandes allí, ¿no? Muy grandes. ¿Mal modelo de negocio, mal diseñado? Claramente. A ver, no sé si había modelo de negocio. Creo que son esas cosas que a veces pasaron con el apoyo a empresas autogestionadas, que se entendió que el apoyo tenía que ser únicamente disponer de dinero para ellos, cuando no había una asistencia técnica. ¿INACOP no se la brindó en su momento? Bueno, lo que pasa es que no nos olvidemos que estos apoyos fueron cuando Fondes estaba dentro de OPP. Esto fue en el 2010 al 2015. Fondes operaba dentro de OPP y fue quien otorgó esos apoyos. En el 2015 se da la nueva ley de Fondes,
pasa a INACOP, en el 2017 se arma la nueva estructura de Fondes, que realmente a partir de allí hubo un cambio notorio. Hoy el Fondes es un instrumento rentable, de utilidad para las cooperativas y las entidades de la economía social, y además tiene una morosidad bajísima, casi nula. Fernández, antes de pasar al tema de los créditos para las cooperativas afectadas por las inundaciones, me quedé pensando, y seguramente mucha gente puede hacer este razonamiento, que probablemente sea equivocado, pero se lo quiero preguntar, ¿en algún momento a usted se le cruzó por la cabeza que un gobierno como el de Maduro, enfrentado a un gobierno como el de la calle, pudo eventualmente haber ordenado a su empresa estatal de vidrio ingresar al proceso de Envidrio Uruguay para terminar afectando la industria local? Yo quiero creer que no. Venezuela, reitero, tiene problemas mucho más importantes para ocuparse. Tendría que ocuparse de por qué en la feria de Tetá Narvaja se venden más arepas y tequeños que choripanes. Entonces, hay muchos venezolanos en la diáspora. Eso es porque Venezuela tiene innumerables problemas. No creo que el tema del vidrio sea una de sus preocupaciones. Espero que no sea así. Espera, ¿no? Espero que no sea así. Ok. Fernández, ¿cómo tienen que hacer las cooperativas que han sido afectadas por las inundaciones para acceder a esta nueva línea de crédito con tasa cero? Bueno, lo que sucedió en marzo en Uruguay fue realmente algo que hacía muchos años no pasaba, de las inundaciones que afectaron básicamente al centro y al sur, pero, y no solamente a cooperativas de vivienda, porque en algunos casos uno asume que son cooperativas de vivienda. De hecho, las primeras consultas que hemos tenido ahora en estos días son de productores lecheros de la cuenca de Santa Lucía y que se vieron muy afectados por las pasturas que prácticamente desaparecieron y que están agremiados en la Asociación Nacional de Productores de Leche. Entonces, la idea es establecer una ayuda, que es un préstamo a tasa cero. Nosotros lo implementamos en su momento cuando la turbonada en Paysandú, que voló techos de varias cooperativas y hubo daños importantes. Y a partir de ahí establecimos esta línea que ahora la reeditamos, donde tienen que las cooperativas comunicarse con el instituto o con los gobiernos departamentales, con los SECOED, a los efectos de poder acercar su situación, ver si efectivamente las necesidades son vinculadas a las inundaciones, porque esta es una línea especial con bonificaciones especiales y que tienen que estar destinadas a aquellas que sufrieron realmente los embates del clima en el último mes. Y bueno, a partir de eso nosotros habilitamos una línea a 24 meses sin intereses para que las cooperativas puedan por lo menos paliar esta situación. ¿Y ya ha habido interesados? ¿Hay solicitudes? Ya ha habido interesados, ¿Cuántas? se están procesando y consultas, estamos en 3 o 4, por ahora no fueron muchos más, porque también es cierto que la gente lo primero que hace es evaluar. Claro. Tenía que bajar el agua, evaluar los daños y a partir de allí ve cómo sigue adelante. Ha habido en muchos casos en cooperativas de vivienda la solidaridad de los vecinos de otras cooperativas ha sido fundamental también y a veces no tienen necesidad de recurrir a un préstamo porque la contención que existe en el sistema cooperativo es muy grande. Que habla un poco de lo que es el movimiento cooperativo. Sin lugar a dudas, y que ha sido rescatable siempre y es algo que nosotros como políticas públicas tenemos que defender, porque en los momentos más complicados siempre ha sido una rueda de auxilio, ya no solamente para el resto del sistema cooperativo, sino para la sociedad en general. Entonces, cuando no alcanza la contención del propio sistema, cuando las donaciones que ha hecho el SINAE tampoco son suficientes, que han sido muchas, bueno, allí estamos nosotros para poder ayudar en esa situación. Más allá de las solicitudes, ¿no tienen cuantificado cuánto pueden ser las afectaciones? No, hablamos el otro día con la Intendencia de Florida. Hay afectaciones importantes, no solamente de lo edilicio, sino también de lo que perdieron los habitantes de esas cooperativas de vivienda en estos casos. Y estuvimos también hablando con la gente del Ministerio de Ganadería por los productores vinculados tanto a cooperativas como a entidades de la economía social que también pueden acercarse y poder tener este beneficio. Ya tenemos que ir cerrando, pero ¿qué pasó en Salto que se emitió ese comunicado advirtiendo de la utilización de las cooperativas como botín electoral? Bueno, nosotros surgió un hecho que fue público del audio viralizado en Salto, donde había una lista que estaba obligando a militar por un partido político. Nosotros quisimos como instituto, ante el primer hecho, dejar sentado lo que era la posición de INACOP, que no solamente está
es la posición del Poder Ejecutivo, sino también del propio movimiento cooperativo que acompañó esta declaración, en el sentido de que es un año electoral donde la tentación puede estar por muchos actores políticos de ir a buscar en el movimiento cooperativo un aliado desde el punto de vista del alcance de los votos, y en ese sentido nosotros queremos dejar bien claro que uno de los principios cooperativos es el de autonomía e independencia, que durante más de 100 años el movimiento cooperativo ha sido independiente y autónomo de cualquier gobierno, de cualquier signo, de gobiernos democráticos, de gobiernos no democráticos, y siempre se mantuvo autónomo peleando por el único valor que siempre defendió a ultranza, que es el valor de la democracia. Entonces, en ese sentido, queríamos dejar claro que quienes pretenden hacer o tener al cooperativismo como un botín electoral no lo comprenden al movimiento cooperativo, no lo entienden y no lo respetan. Entonces, queríamos dejar la postura esta clara. Con respecto a lo que pasó en Salto, estamos atentos. Lamentablemente, la última noticia que aparece es que no se aprueba la comisión investigadora en la Junta Departamental. Creo que era un buen momento para transparentar la situación que se está viviendo en el departamento. Fernández, muchas gracias. Por favor, un gusto. Gracias.